Siéntense. Chicos, silencio. Guarden sus celulares. Guarden sus celulares. Vamos a hacer silencio, chicos. Somos hartos. Es difícil controlar, por favor. ¿Ya? Y prohibido hablar, mis amigos. El domingo más vamos a venir a pasar clases. Sí. Este domingo, ¿no? Ya, al que esté hablando yo lo voy a sacar afuera. De verdad. Bien. Comenzamos con el aparato reproductor de la hembra. Bueno, la importancia es que en el aparato reproductor de la hembra hacemos bastantes cirugías, hacemos cesáreas en pelos, en vacas, hacemos extracción de algunos elementos que se han comido los animales, biotecnología, tenemos que extraer a veces un óvulo para hacer fertilización in vitro. Hay muchas patologías en el aparato reproductor de la hembra, como piometras, como retenciones placentarias, momificaciones de fetos a veces. Tenemos muchos problemas en el aparato reproductor de la hembra, tanto en perros, en gatos, en bovinos, en equinos, ¿no? Y es importante conocer entonces la estructura, la ubicación del aparato reproductor de la hembra. Vamos a comenzar. Primero indicamos que el aparato reproductor de la hembra es exclusivo e independiente del urinario. Esta parte. Pese a que tenemos algunas partes que funcionan para ambos. Está constituido por los ovarios y un sistema de conductos y los genitales externos. En el tema de los ovarios, solamente las aves son los animales que tienen un solo ovario. ¿No? El resto tienen dos ovarios. Bien, vamos a empezar a hablar primero sobre la ubicación del aparato reproductor de la hembra. Y comenzamos con los ovarios. Fíjense, los ovarios se encuentran caudo ventral con respecto a los riñones. Ya hemos hablado de la ubicación ya de los riñones, ya sabemos, y el ovario se encuentra en una región caudo atrás y ventral con respecto a los riñones. Varía un poco en las especies, no en todas es igual, pero de modo general hablamos de que se encuentra en esa ubicación. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos a una vaca, aquí están los ovarios. Bueno, estos son gráficos en realidad, pero algunos están un poco más a ventral, un poquito más a caudal, pero de modo general, para nosotros está cerca a los riñones, casi siempre está cerca a los riñones, particularmente en las perras, ¿ya? Entonces, para sacar una ecografía, por ejemplo, es una referencia para nosotros los riñones. Ubicamos rápidamente los riñones y caudo ventralmente están ubicados los ovarios. Bien. El útero de los animales en bovinos
en bovinos está ubicado desde la vulva, pasando por el piso de la pelvis, y el útero ya está colgado, más o menos, ¿no? Fuera de la pelvis, hacia la región abdominal. Entonces, y está dando una vuelta. Fíjense este útero, esta es la cervix, este es el cuello del útero, y este es el cuerpo del útero, y este es un cuerpo uterino, ¿no? Aquí de aquí con azul voy a dibujar el cuerpo uterino. Y da una vuelta. Está un poco, bueno, hasta la cervix está en el piso de la pelvis. Bueno, en la práctica que vamos a hacer, vamos a ubicar nosotros en el hueso exactamente dónde está ubicado el útero. Pero les digo que toda la vagina y la cervix están en el piso de la pelvis. La pelvis está conformada por ¿qué huesos dijimos? El hueso coxal y el hueso sacro. Estos dos están conformando la pelvis. Entonces, la característica de los bovinos es que se da una vuelta así, fíjense. Y normalmente la gestación se lleva a cabo aquí abajo. En los porcinos es igual. Fíjense. Están separados por un ligamento, que es el ligamento ancho que vamos a ver en la práctica también. En cambio, la yegua y la perra son rectos, fíjense, de la vulva viene recto. No está dando ninguna vuelta. Es recto más o menos. Una pequeña curvatura. No está dando esa vuelta como en los bovinos y en los porcinos. Bien, entonces vamos a detallar cada uno de ellos y vamos a empezar con los ovarios. Los ovarios. Bueno, los ovarios son los órganos esenciales en la reproducción de la hembra, ¿no? Entonces, hemos dicho que los ovarios tienen una ubicación posteriores al riñón, caudoventralmente, a una distancia que varía según las especies animales. Entonces, tienen las siguientes funciones. Tiene una función citógena, ¿qué quiere decir? Que está formando una célula que se llama óvulo. Es el óvulo, ¿no? El óvulo se va a formar en los ovarios. Tiene una función endocrina, porque van a secretarse varias hormonas también en los ovarios, ¿ya? Como, por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, ¿no? Se van a secretar en los ovarios. También van a formar los folículos primarios, secundarios, ¿no? Y, bueno, van a formar los folículos, el cuerpo lúteo, y van a secretar algunas hormonas como los estrógenos, progesterona y relaxina, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a detallar cada uno de ellos en esta clase. Tiene una función, bueno, histológicamente, los ovarios tienen un epitelio germinativo, ¿ya? Y está compuesto de tejido conjuntivo, conectivo, que es lo mismo, denso, una túnica albuginea y fibras colágenas. Tiene dos zonas el ovario, una zona cortical y una zona medular. Entonces, vamos a distinguir entonces dos capas en el ovario, importantes. Una zona cortical, que es bastante ancha, toda esta parte es la zona cortical, y la zona medular, ¿no? Esta parte. En la corteza de los ovarios, en su cara interna, están albergados
aproximadamente 700.000 óvulos en los bovinos. Folículos primarios, perdón, no óvulos, folículos primarios. Esos folículos primarios están presentes en toda la corteza del ovario. Son muchos y parecen unos gránulos. Están en la corteza. Las hembras nacen con un número determinado de folículos. No están produciendo folículos constantemente, como en el caso del macho, los hombres están produciendo espermatozoides todo el tiempo. No paran de producir espermatozoides. En cambio, las hembras ya nacen con un número determinado de folículos. Folículos primarios que están inactivos, se han quedado ahí, que se van a activar a partir de la pubertad. ¿No? A partir de la pubertad, 1 o 2 folículos empiezan a madurar de esos tantos que tienen en los ovarios. Entonces, esos folículos primarios están presentes en la corteza, en la zona cortical del ovario. Algunas características de los ovarios en las hembras, anatómicamente podemos indicar, por ejemplo, la yegua tiene una forma arriñonada alargada, tiene un peso que está entre 70 y 90 gramos, fíjense, es grande. Una cucharilla de azúcar tiene 5 gramos. Aquí tiene 70, 90 gramos, es pesadísimo, es grande. Su tamaño de largo tiene 7.5 centímetros, de alto 2.5 y de ancho 3.75 centímetros. Es grande. En la vaca es oval el ovario, aunque tiene algunas deformaciones debido a la presencia de folículos secundarios, el cuerpo lúteo y algunas características fisiológicas que se presentan en diferentes momentos, ¿no? Eso le hace deformar un poco, pero de modo general los ovarios tienen una forma oval en los ovinos. Fíjense, de 11 a 18 gramos el peso, su tamaño de 3.53 centímetros por 2.5 y 1.25 de ancho, ¿no? Entonces, su posición, bueno, en la pared lateral de entrada de la derecha de la pelvis, a 40-45 centímetros de la vulva adentro, ¿no? Está bastante lejos. En la oveja tiene una forma de almendra oval de 2 a 3 gramos, ¿no? De 2.5 por 0.5 centímetros de ancho. En la marrana es un poco más pesado, es redondeada, es una característica especial de las marranas, es que el ovario es bastante redondeado, de 8 a 1.6 gramos, de 2.5 por 1.25 centímetros de alto y de largo, ¿no? Y en la perra, fíjense, en la perra, de 3 a 12 gramos, 2.5 centímetros a 1 por 1.5 de alto. Bien, esas son algunas características, son promedios, no es en todas las perras, por supuesto que varía con la edad, por supuesto que varía con la raza. Bien, aquí tenemos algunas fotografías de los ovarios de las diferentes especies, ¿no? Estos son ovarios de la vaca. Fíjense, hemos dicho que la forma del ovario de los bovinos es oval. Sin embargo, algunas características como los folículos los hacen un poco deformes, ¿ya? Allá tenemos un ovario de la cerda que es redonda, pero que los folículos igual, parece que le dan un aspecto agranulado más o menos, ¿no? Aquí tenemos en la oveja, en la yegua, ¿no? Aquí podemos distinguir bastante un ligamento que se llama mesovario, que está sosteniendo al ovario, ¿no? El ovario no está suelto. En la perra y en la yegua está bastante encapsulado por un tejido conectivo, ¿no? Está cubierto.
Vamos a continuar. Bien, el ovario presenta entonces un epitelio simple cúbico o plano. Presenta dos zonas, una zona cortical y una zona medular. La zona cortical, que es la capa más externa, es blanquecina, predominan pequeñas estructuras denominadas folículos, hemos dicho los folículos primarios, ¿no? Cada uno de estos contiene un ovocito. O sea, un folículo no es un óvulo. Un folículo no es un óvulo. El óvulo está dentro de los folículos. ¿Ya? Un folículo tiene un óvulo, pero que no está desarrollado todavía hasta que llegue la pubertad. La zona medular es rojiza porque en la médula están ingresando los vasos sanguíneos. A la zona medular está entrando por una región que se llama también ilio ovárico. Están entrando los vasos sanguíneos y está bastante irrigado por venas, por arterias y principalmente por nervios. La zona medular de los ovarios. ¿No? Entonces, en la región por donde está entrando se llama ilio ovárico. Vamos a ver un corte histológico de los ovarios. Esa corteza, la zona cortical del ovario, está envuelta por un tejido conectivo que se llama túnica albuginea. ¿Ya? Esa túnica es un tejido conectivo que parece nylon, que está cubriendo el ovario. Se llama túnica albuginea. Fíjense, aquí estamos observando algunos folículos, una tinción de Gram, me parece. ¿Ya? Podemos observar algunos folículos primarios o primordiales también se usan. Aquí tenemos algunos folículos en crecimiento, ¿no? Están creciendo. Allá podemos observar mejor la corteza, la zona cortical y la zona medular. En la zona cortical estamos observando, por ejemplo, algunos ovocitos que están en desarrollo, folículos secundarios, primarios pequeños, ¿no? Secundarios más grandes y finalmente van a formarse un folículo de Gram. Otra vez. En el ovario entonces tenemos aproximadamente 70.000 folículos primarios. Así ha nacido la hembra. Así ha nacido. Entonces cuando llega la pubertad, de repente empieza el ciclo estral. Y cuando empieza el ciclo estral hay un juego hormonal que vamos a manejar también ahora. Y empiezan a madurar los folículos. Uno o dos de estos en cada ovario empieza a madurar. Entre 1 y 2 en cada ovario. Entonces, se desarrolla y va creciendo según un folículo secundario, folículo terciario y un folículo de Gram, que es un folículo maduro. ¿De acuerdo? Y dentro del folículo maduro está presente el óvulo. Adentro. Entonces, este folículo maduro tiene dos capas, una teca externa y una teca interna, se llaman esas capas. Teca externa y en su cara interna es la teca interna. En esa teca interna está siendo tapizada por otro tipo de células. Hay unas células que están en la teca interna, en el folículo maduro, en el folículo de Gram. Este se llama folículo de Gram. Estos son folículos primarios, folículos secundarios,
folículos terciarios y los folículos de Graf. En los folículos de Graf solamente están presentes estas células que están en toda la peca interna del folículo y están bordeando el óvulo. Esas células se llaman células de la granulosa, se llaman. Estas células se llaman células de la granulosa. Así se llaman, células de la granulosa. Esas células de la granulosa tienen características especiales porque van a secretar hormonas. ¿Ya? Esa parte de la fisiología vamos a llevar una vez que terminemos esta parte de la anatomía. Muy bien. En el centro hay un líquido. Este centro, este espacio que está aquí, se llama antro. Y está lleno de un líquido que es rico en proteínas, ¿ya? Que va a alimentar a los folículos y que los va a mantener bastante íntegros, ¿ya? Que se llama antro. Entonces, los folículos, igual estos tienen un líquido dentro. Algunas veces reventamos esos folículos y sale como un líquido, ¿ya? Y ese líquido va a ayudar al transporte a la vez del óvulo. Muy bien, vamos a continuar. Aquí tengo un esquema para que ustedes puedan ver. Este es un folículo. Fíjense, tenemos folículos primarios que están entrando por los vasos sanguíneos de ella, están bajando. Ese lugar, ¿cómo se llama? Hemos dicho ilio ovárico. Y están viniendo a la zona medular con sangre. Está entrando la arteria ovárica, está saliendo la vena ovárica y está entrando los nervios que van a irrigar a todo el ovario. Entonces, folículos primarios, folículos secundarios, aquí otro folículo en desarrollo, este es un folículo terciario y un folículo de Graf, el folículo maduro que hemos dibujado aquí, ¿no? Un folículo de Graf y en él está un óvulo. Entonces va a llegar un momento en que este óvulo va a tener que salir de aquí y fíjense, va a reventar. Y no solamente va a salir del folículo el óvulo, sino va a salir también del ovario. Y sale del ovario. En ese momento se va a producir una pequeña hemorragia y va a estar bastante rojo este lugar y se llama cuerpo rojo en ese momento, ¿ya? Cuerpo rojo. Y una vez que ovule se va a formar aquí una cicatriz amarillenta, y que va a empezar a crecer esa cicatriz. Y se va a convertir en un cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo va a depender de si que la hembra va a gestar o si no va a preñarse. Si no va a preñarse, entonces en un término aproximado de unos 18 días, 15 a 18 días, va a regresionar y se va a convertir en un cuerpo albicans, en una cicatriz, y ya no va a funcionar más. Pero si la vaca va a gestar, este cuerpo lúteo va a crecer y casi va a abarcar aproximadamente el 50% del ovario. Todo se va a convertir en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros en una vaca que puede estar gestando. Si está gestando, con seguridad tiene cuerpo lúteo, ¿no? Vamos a hablar de eso, de la fisiología más adelante. Bien, aquí tenemos un esquema del ovario de una yegua, ¿no? Donde podemos observar un folículo de Graf con sus células de la granulosa, ¿no? Y un cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Pues fíjense, por el hilio está entrando la arteria ovárica, la vena ovárica y va a irrigar a todo el ovario. Fíjense, este es antes de la ovulación. Se llama estigma, se hace como un granito y está rojizo. Está por salir el óvulo. Finalmente se va a romper y va a salir el óvulo, ¿no? Y
va a haber una pequeña hemorragia y rojizo va a estar ese lugar. Se llama cuerpo rojo en ese momento, ¿no? Y luego se va a cicatrizar, se va a formar el cuerpo lúteo. Si no hay gestación, se va a convertir en una pequeña cicatriz que se llama cuerpo blanco o también llamado cuerpo albicanes, ¿no? Ya. Muy bien, vamos a observar aquí también un folículo terciario. ¿No? En la corteza ovárica podemos observar los folículos aquí. Bueno. Este es un ovario de una gallina. Fíjense, el ovario de las aves es como un racimo de uvas, ¿no? Y está albergando muchos folículos. Esos folículos son las yemas que hemos visto alguna vez. Son las yemas. Cada yema, si sacrificamos una ave, vamos a encontrar con muchas yemas de diferentes tamaños. Y cada uno son folículos que están en desarrollo. Las aves solamente tienen un solo ovario, ramificado y grande. Y una trompa de falopio que va a llegar a la cloaca. El útero de las aves, algunos autores lo han clasificado como que está dentro de el folículo, las trompas de falopio. Útero dentro de las trompas de falopio. ¿Ya? Una región de las trompas de falopio está ocupando el útero. Porque esta yema va a entrar al infundíbulo y va a empezar a formarse, se va a impregnar con la clara que conocemos y se va a empezar a calcificar y finalmente va a salir el huevo por la cloaca, ¿no? Bien, si esta gallina ha sido cubierta por un gallo, el gallo ha echado semen de encima de la gallina y ha empezado a echar semen y la gallina ha empezado a absorber el semen del gallo y los espermatozoides han subido y si ha cubierto, bueno, esos óvulos van a estar fértiles y ese huevo va a estar fértil, ¿no? Después del tiempo de incubación, que son 21 días, va a haber un pollito, ¿no? Pero las gallinas sí o sí van a seguir colocando huevos todos los días, haya o no haya gallo. La cosa es que van a estar fértiles sin gallo. ¿Y las gallinas igual tienen 70.000? No. La cantidad de folículos varía en las especies, varía bastante, ¿ya? Incluso en los bovinos varía bastante. Esto es cuestión de genética, ¿ya? Algunos animales presentan más folículos, pero una vaca al final va a gestar ¿cuántos terneros? 4, 5, más o menos, ¿no? Esa cantidad de crías va a tener una vaca. ¿En toda su vida? En toda su vida. No va a tener 70.000 crías. ¿No es cierto? Entonces, en la biotecnología que hemos hecho ahora, logramos con hormonas una poliovulación y una vaca de alto valor genético la hacemos ovular, no solamente 1 o 2 óvulos, sino muchos, 15, 20 óvulos, ¿no? Y extraemos esos óvulos y podemos hacer una fertilización in vitro, ¿no? Y agarramos madres que van a gestar, ¿no? Y les ponemos los óvulos en esas madres y van a gestar las crías de bovinos de alto valor genético. También eso está haciéndose ahora bastante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La práctica de las aves, vamos a hacer una práctica para ver todos los aparatos digestivos, reproductor, todo. Las características externas. En la yegua, estamos hablando de las trompas de falopio. En la yegua tiene de 20 a 30 centímetros, ¿no? En la vaca de 20 a 35 centímetros, fíjense, como una regla más o menos, es grande, el oviducto, ¿no? Las trompas de falopio. En la marrana de 15 a 30, en la perra de 5 a 8 centímetros. Bien. Entonces, el oviducto no es un tubo recto, sino que está en heces, ¿no? Está haciendo segmentos curvos
Aquí podemos observar, ¿no? Y en la práctica también lo vamos a observar, ¿no? Entonces, el proyecto no es tan largo, pero es largo el oviducto, pero como está en curvas, no avanza mucho. Bien. Entonces, histológicamente, las trompas de falopio, lo estoy haciendo recto yo, antes de entrar al útero. Vamos a encontrar tres segmentos importantes. El primero de ellos es el infundíbulo, esta parte, infundíbulo. Una parte más o menos central que se llama ampolla o ámpula. Y la región antes de entrar al cuerno del útero se llama istmo. Distinguimos estas tres partes en el oviducto, importantes. Entonces, en la cara interna de este conducto, de este tubo, encontramos una capa mucosa que está formada por pliegues, ¿ya? Un epitelio cilíndrico simple, que ya conocen, un epitelio cilíndrico, y que forma como las algas que están en el lago Titicaca o en los ríos, se están moviendo así, ¿no? Y están ayudando a avanzar al óvulo, para adelante. A la vez le están nutriendo con proteínas, ¿no? Principalmente que necesita para su desarrollo. El óvulo que sale del ovario primero es como una niña de 14 años y tiene que ir evolucionando rápidamente, ¿no? Y para eso necesita una alimentación. El lugar de la fecundación se lleva a cabo en la ampolla o ámpula, ¿sí? Y el istmo más funciona como un reservorio de espermatozoides, porque cuando el toro le va a cubrir a la vaca y si suben los espermatozoides, normalmente se quedan esperando aquí en el istmo y esperan que haya la ovulación. En la ovulación hay un incremento de temperatura y unas características fisiológicas muy importantes que le indican a los espermatozoides que pueden continuar para encontrarse con el óvulo. Y hay una fertilización ahí. Entonces, a partir de ese momento, el óvulo se llama cigoto. Deja de llamarse óvulo. Bien. Entonces, aquí hay unas células ciliadas, son células cilíndricas que están en la capa mucosa de las trompas de falopio. Bien. Hay una capa muscular con fibras internas y una capa externa, una capa interna y una capa externa, con fibras circulares y longitudinales, muy parecido a lo que hemos dibujado en el esófago, en el intestino delgado, ¿no? Con fibras longitudinales y transversales. Y una capa serosa externa que está cubriendo el peritoneo, que es una capa de peritoneo, de tejido conectivo, ¿ya? El ovario está siendo entonces sostenido por un ligamento que se llama mesoovario. Y las trompas de falopio están siendo sostenidas por otro ligamento que se llama mesosalpinx, ¿ya? Se llama mesosalpinx. Y el ligamento que está sosteniendo el ovario se llama mesoovario. Bien. Aquí tenemos una mucosa de las trompas de falopio. Bueno, aquí están las células cilíndricas, ¿no? Como es un tubo, están saliendo también del otro lado, ¿no? La capa mucosa, la capa muscular y la capa serosa. Bueno, las funciones del oviducto, primero, proporciona el lugar natural de la fecundación del óvulo por los espermatozoides. ¿Dónde se lleva a cabo la fecundación? En la ampolla, ¿no?
capta el óvulo y lo llevan hacia el cuerno del útero. El ovocito es fecundado en el tercio de la ampolla próximo al infundíbulo. Si no es fecundado, permanece en la ampolla debido a que el diámetro de la corona radiante supera el diámetro del istmo y le impide avanzar, ¿no? Entonces, espera, no es que el óvulo baja y se pasó, no, sino que hay un tiempo de espera en ese lugar, ¿no? Y los espermatozoides igual están esperando aquí. Están esperando, ¿no? Que venga el óvulo. Bien. Avanzamos al útero. Es un órgano hueco situado entre la vejiga y el recto. Sus dimensiones varían de acuerdo a la especie, ¿no? Presenta 3 regiones o segmentos. Primero está el cuerno del útero, que está comenzando al final de las trompas de falopio, que se llama cuerno uterino, ¿no? Todo esto es el cuerno uterino. Son 2 cuernos. Y aquí tenemos al centro el cuerpo del útero. El cuerpo del útero, al centro donde se han unido los 2 cuernos. El cuerpo del útero, y aquí está la cervix o cuello del útero. Como se está viendo que enseguida vamos a ver también. ¿Ya? Entonces, la cervix o el cuello, bueno, está conectando el útero con la vagina, ¿no? Y es el lugar donde se desarrolla el embrión. Bueno, el embrión en realidad en los multíparos está a lo largo de todos los 2 cuernos, ¿no? La perra, por ejemplo, puede tener 8 crías y los perritos los fetos están pues, ubicados en los 2 cuernos, ¿no? También. En cambio, la vaca, normalmente que es, va a gestar solamente una cría, un feto, solamente se gesta en un solo cuerno, ¿no? Uno de los 2, normalmente el izquierdo, más que el derecho, pero los 2 están habilitados, ¿no? Bien, vamos a entonces observar algunas características del útero. En la yegua es obtuso, largo, diámetro uniforme, es cónico espiral en la vaca, y en la marrana también es espiral un poco icónico. En la chiva también es igual, ¿no? Tiene esa forma, ¿no? Y en la perra más bien tiene una forma de V, es recta y es uniforme, ¿no? En estas características, el útero en la yegua tiene 6 centímetros de longitud, 25 centímetros el cuello. Está mal, ¿no? El cuerpo 18. Ya lo estaban aquí. Vamos a corregir eso. Yo les voy a mandar a corregir eso. Bien, aquí tenemos una fotografía del útero. Este es de un bovino. Aquí está la cervix y la vagina. Es largo. La vagina tiene entre 30 y 40 centímetros, ¿no? El cuerno uterino. Y los ovarios que están cerca. Este es de una cerda. Fíjense, es más, tiene un cuerpo grande y prominente y los cuernos son pequeños, ¿no? Ya tenemos uno de unas, este es de la cerda, perdón, este es de la cerda. Esta forma tiene de la cerda, fíjense, tiene como unas ondas, ¿no? Es característico de la cerda. Este es un ovino. Vamos a ver, aquí hemos traído un útero, las chicas han traído, pero no sé lo que están. Bien. La pared del útero está dividida en 3 capas con características fisiológicas. El perimetrio es la capa más externa del útero, ¿no? Es una capa externa y está formado por una capa serosa que corresponde al peritoneo visceral. El peritoneo es una capa que está cubriendo todas las vísceras en el abdomen. El miometrio es una capa muscular, ¿no? Una capa media y la más gruesa del útero está constituido por tejido muscular liso. Y el endometrio es la capa más interna,
y está formado por un epitelio cilíndrico simple, ciliado, ¿no? En la yegua y en la perra, un tejido estratificado en la marrana y rumiantes, es rico en vasos sanguíneos y glándulas uterinas. Se insertan en las membranas fetales y sobre él se implanta el óvulo fecundado. Aquí tenemos un corte histológico del útero. Entonces, la capa más externa es el perimetrio, el miometrio, la capa muscular, y el endometrio, la capa interna que está tapizando, ¿no? El útero. Tiene esas tres capas entonces, ¿no? Este útero es muy importante porque sufre cambios morfológicos y fisiológicos en la gestación, por ejemplo, ¿no? Y en el ciclo estral, ¿no? Cuando la vaca está en celo, y empieza a sufrir cambios morfológicos, se pone como esponjoso más o menos el útero y es bastante delicado, ¿no? En ese tiempo. Pero vamos a hablar de ese ciclo estral con más calma. Seguir. La cervix o cuello del útero. Es el cuello del útero. Aquí tengo otras fotografías. Ya está el examen. Ya. Ya. Aquí está el cuello del útero, fíjense. Así se observa. Aquí se ha hecho un poco de corte. Fíjense, aquí hay un corte longitudinal. Si la cervix es más o menos así la cervix, y tiene unos anillos cartilaginosos. Unos anillos cartilaginosos, ¿no? Entonces, si le hacemos un corte transversal por la mitad, observamos así. Fíjense, estos son los anillos cartilaginosos. Está abierto, ¿no? Y se pueden observar los anillos cartilaginosos. Entonces, aquí está iniciándose el cuello del útero. Aquí está la vagina para este lado. Y podemos observar todo ese canal, ¿no? La cervix. La cervix tiene la característica de que en el periodo de la gestación está bien cerrado. Solamente está abierto en el estro, ¿no? Cuando hay celo. Después está muy cerrado, principalmente cuando hay gestación. Nada pasa por ahí, ni una bacteria, no deja pasar nada. Está bastante sellado porque hay glándulas mucosas con presencia de glóbulos blancos que están defendiendo y resguardando la cervix. Aquí tenemos otra fotografía. Entonces, esta es de una cerda, ¿no? Esta es de una cerda, ¿no? Y bueno, la cerda tiene esa forma, es un poco alargado, pero es fácil de penetrar. La inseminación artificial pasa a la cervix, ¿no? Y esta llega hasta el útero. ¿Sí? Ya. En cambio, en el ovino, la inseminación artificial es prácticamente imposible pasar la cervix. El semen se deja en la puerta de la cervix y no se pasa la cervix porque es bien cerrado, ¿no? No se puede, porque tendríamos que lastimarle a la oveja para que pasemos, ¿no? Pero no se pasa. Por eso hay una inseminación que se llama intrauterina en las ovejas, ¿no? Se coloca unas sondas, unas cánulas en el abdomen y se inyecta semen directo al útero. Porque es bien cerrado la cervix en los ovinos. Ya. Vamos a continuar. En la vagina, esta es la vagina de una vaca, una marrana y una yegua, donde tenemos las siguientes características. Fíjense, el tamaño de la vagina en la vaca es de 25 a 30 centímetros. Obviamente esto depende del tamaño de la vaca, ¿no? Estos son promedios. Yegua, 15 a 20, en la cerda 10 a 12 centímetros y en la perra de 10 centímetros, ¿no? La vagina es bastante grande. La vagina, además, como es el receptáculo del órgano copulador del macho, ¿no? Es bastante largo. Además, a la vagina van a llegar los conductos urinarios, ¿no es cierto? La uretra. Entonces, aquí podemos observar nosotros los orificios, ¿no? Que provienen de la vejiga urinaria, ¿no? La uretra, la vagina. Y aquí tenemos el himen.
que no es más que un pene atrofiado, ¿no? En las hembras, ¿no? Bien. Entonces, en la vagina podemos encontrar unos pliegues, hay unos pliegues longitudinales que están muy marcados. En las terneras no están marcados esos pliegues, pero sí se ve. En cambio, en las hembras adultas, esos pliegues longitudinales están muy marcados. ¿Ya? Es un epitelio estratificado plano, ¿no? Está todo sobrepuesto, está, ¿no? Sí. Tiene una capa muscular igual bastante prominente, con fibras longitudinales y transversales, y una capa adventicia que está cubriendo la capa externa de la vagina. Así mejor veamos una fotografía. Aquí. Fíjense, este es el epitelio, tejido conectivo, la capa muscular y la capa interna de tejido estratificado, ¿no? Tiene la vagina. Bien, entonces vamos a las funciones de la vagina. Bueno, salida del feto y la placenta al final del periodo de la gestación, pero también reciben al órgano copulador del macho y el semen en el servicio natural. Esas son las funciones de la vagina. La vulva finalmente presenta la abertura exterior de las vías genitales situada en la región perineal inmediatamente debajo del ano. Abertura exterior o hendidura vulvar, una abertura larga, limitada con los labios y dos comisuras dorsal y ventral. Entonces, la característica en los animales es que tienen dos labios importantes, uno superior y uno inferior, y dos pequeñas comisuras dorsal y ventral que le dan esa forma característica a la vulva de las hembras, ¿no? Entonces, el vestíbulo vaginal es esta región, ¿no? Es el vestíbulo vaginal, y bueno, ahí está presente el orificio uretral, ¿no? Donde va a desembocar la orina, ¿no? Bien, ahora vamos a... Aquí tenemos algunas medidas del vestíbulo vaginal: 10 a 12 centímetros en la vaca, en la yegua de 10 igual a 12, 5 centímetros en la perra y 7.5 en la cerda. Bien, vamos a hablar un poquito de fisiología porque es lo más importante, pese a que esta parte de la fisiología ustedes lo van a ver con más detalle en la materia de reproducción cuando estén llevando inseminación artificial y otras cosas más, ¿no? Entonces, pero esto que estamos hablando está ligado bastante al funcionamiento y vamos a hablar unos 10 minutitos más de esta fisiología. Ya. ¿Se acuerdan de la silla turca del estenoides? Sí, ya. En esa silla turca están situadas unas glándulas que se llaman, dos glándulas importantes. En esa silla turca del cerebro están situadas dos glándulas importantes. Uno es el hipotálamo y otra glándula es la hipófisis. Dos glándulas importantes. Fíjense. Vamos a entender cómo funciona ese ciclo estral, cómo funciona la vaca. Si me prestan atención bien, entonces van a poder entender cómo funciona eso. Bien, cuando las terneras, machos y hembras, los terneros, crecen hasta la pubertad más o menos igual que la gente, niñas y niños están creciendo más o menos juntos igual, hasta que llega la pubertad. Y el macho ya no ve de la misma forma a la hembra ni la hembra al macho. Y empieza a observarse algunas características externas que van a diferenciar entre ambos sexos. Entonces, por ejemplo, la hembra, ¿no? Cuando siente el aroma de la testosterona,
se está estimulando internamente, ¿no? Cuando está viendo a un macho, se está estimulando también. Cuando se está frotando con el macho, se está tocando, también se está estimulando. Es decir, los estímulos le están entrando a la hembra por los ojos, por el olfato, por el tacto. Todos esos estímulos externos le están estimulando al animal, le están entrando a los ojos, principalmente el olor, también el olfato, y van a estimular a esta primera glándula que se llama hipotálamo. Ese hipotálamo se está viendo estimulado por esos factores externos. Y por primera vez el hipotálamo empieza a segregar una hormona muy importante que se llama, empieza a salir una hormona que se va a dirigir a la hipófisis, se llama FSH-RH. Aquí lo voy a colocar, FSH-RH. ¿Qué significa esta hormona? Significa factor liberador de la hormona folículo-estimulante. Fíjense, factor liberador significa esta RH está en inglés, y hormona folículo-estimulante significa FSH. Entonces, por primera vez, esta ternera ya está en pubertad, ha recibido los estímulos externos, y el hipotálamo ha empezado a segregar esta hormona, y por un conducto porta, vena porta se llama, va a dirigirse al hipotálamo, a la hipófisis directamente. Esta hipófisis tiene otro nombre, se llama pituitaria también, ¿ya? Esta pituitaria tiene 3 regiones. Una hipófisis anterior, el 1, hipófisis anterior, también llamado adenohipófisis. El 2 es la hipófisis intermedia. Y 3 es la neurohipófisis. ¿Neuro? ¿Sí? Neurohipófisis. Bien, este factor liberador del FSH va a llegar a la adenohipófisis y va a estimular a esa glándula, y de esa glándula va a empezar a salir otra hormona. Esa hormona, aquí voy a dibujar yo un ovario. Esa hormona, por estímulo de esa hormona, va a salir y se va a dirigir, ahora con rojo, se va a dirigir hacia el ovario. Pero se va a dirigir por sangre, porque esa hormona que va a salir de aquí ahora se llama FSH solamente. ¿Qué significa FSH? Factor liberador. No, hormona folículo estimulante nada más. Ya no es factor liberador. El factor liberador va a salir de aquí está saliendo ahora solamente la FSH. Nada más. ¿Ya? Se llama hormona Folículo estimulante. folículo estimulante. Entonces va a entrar en sangre. Va a entrar en sangre, en el torrente sanguíneo va a entrar esa hormona y se va a dirigir a su órgano blanco u órgano diana, que se llama órgano blanco u órgano diana, el lugar donde va a actuar. Ese órgano blanco es el ovario. ¿Ya? Es el ovario. Y va a llegar al ovario y se va a encontrar con un ovario nuevecito, un ovario. ¿Qué tiene este ovario en su corteza? ¿Qué folículos? Primarios. Muy bien. Su nombre dice hormona estimulante, hormona folículo estimulante, hormona que va a estimular los folículos primarios. Los va a estimular esos folículos primarios y va a hacer madurarlos, unos 2. No todos, 1 o 2, más o menos. Entonces, vamos a tener, gracias a la FSH, un folículo secundario, un folículo terciario y un folículo de grado. ¿Quién ha hecho todo eso? La FSH. La FSH los ha hecho madurar. Fíjense, aquí ya tenemos un óvulo.
Entonces, la función de la FSH, la función de esta hormona es maduración de folículos. Esa es la función de la FSH, no tiene otra función. ¿De acuerdo? No tiene otra función. Muy bien, gracias a la FSH ahora tenemos un folículo de Graf, un folículo maduro. Y hemos dicho que en los folículos maduros hay unas células que están tapizando la cara interna, en la teca interna. ¿Cómo se llaman esas células, dijimos? Células granulosas. Células de la granulosa, así se llama, ¿no? Y las células de la granulosa solamente están presentes en los folículos de Graf. No están en los primarios ni en los secundarios. Tal vez en los terciarios ya un poco, pero en los folículos de Graf hay bastantes células de la granulosa. Y gracias a la FSH tenemos folículo de Graf y células de la granulosa. Entonces, de estas células de la granulosa empieza a salir otra hormona. De estas células de la granulosa empiezan a salir unas hormonas que se llaman estrógenos. Estos son los estrógenos. ¿Y cuál es la función de los estrógenos? Estos estrógenos que están echando las células de la granulosa están entrando en sangre y están provocando, estos estrógenos están provocando estro. ¿Qué es el estro? El celo. El celo. Entonces la vaca entra en celo. ¿Quién ha visto una vaca en celo? ¿Nunca ha visto una vaca en celo? ¿Qué características tiene una vaca en celo? Ya, muy bien. La vulva es edematosa. Uno. ¿Qué más? ¿Ah? Hay un líquido transparente que está echando, ¿no? Así como un moco viscoso, transparente, está chorreando de la vulva. La vaca es una dieta, su temperatura se ha incrementado un poco, está empezando a montar a otras vacas. Es un síntoma del celo de la vaca. Y también se deja montar. Entonces, ¿quién está provocando ese celo en la vaca? El estrógeno. ¿Y los estrógenos de dónde están saliendo? De las células de la granulosa. Muy bien. Y las células de la granulosa solamente están presentes en los folículos De Graf. de Graf. Muy bien, he entendido esto. Los estrógenos no solamente están provocando estro, también van a estimular al hipotálamo. Otra vez estimulan al hipotálamo. Y al hipotálamo le van a estimular y el hipotálamo va a empezar a secretar otra hormona. Ya no es el factor liberador del FSH, sino ahora esta hormona se va a llamar factor liberador de la hormona luteinizante, LH-RH. Voy a colocar aquí esa hormona, LH-RH, esto se llama factor liberador de la hormona luteinizante. Factor liberador de la hormona luteinizante. Cuando estimule aquí, también va a salir de aquí la LH. Va a entrar en sangre otra hormona que se va a dirigir también al ovario. Esta hormona ya no es la FSH, sino es la LH. ¿Qué significa LH? Hormona luteinizante. ¿Sí? Hormona luteinizante. Entonces, la hormona luteinizante sale del hipotálamo, entra en sangre y se va a dirigir también al ovario. Y se va a encontrar con un ovario con folículos maduros, con uno o dos folículos maduros, con folículos de Graf se está encontrando ahora la LH. ¿Cuál es la función de la LH ahora en los ovarios? Tiene la siguiente función. Primero, ovulación.
Segundo, prepara el útero para posible gestación. Vamos a ver ovulación. Ahí vamos paso por paso. Ya, entonces, la hormona luteinizante tiene la función de lograr la ovulación. ¿Qué es la ovulación? Tenemos un cuerpo, un folículo de Graf. La ovulación es la salida del óvulo del folículo de Graf y la salida también del ovario. Y aquí abajo va a estar esperando ¿quién? Las trompas de falopio. Y este óvulo va a romper esto, el antro va a salir con líquido y va a salir por aquí. Por aquí va a avanzar, por aquí, y tiene que caer al infundíbulo. Eso se llama ovulación. ¿Quién está logrando la ovulación, dijimos? La LH, la hormona luteinizante. Esta es su función de la LH. ¿Ya? Uno, ovulación. Tiene otra función más. Formación del cuerpo lúteo. Habíamos dicho que la ovulación va a ocasionar un cuerpo rojo. La ovulación va a ocasionar un cuerpo rojo. Un sangradito. Se llama cuerpo rojo aquí. Y pronto, como una herida va a cicatrizar y se va a empezar a formar ahora, en vez de este, un cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo no es más que una cicatrización. Aquí es el cuerpo amarillo. Y este cuerpo amarillo va a crecer más grande. O sea, esta herida se va a convertir así en un cuerpo amarillo. Esa formación del cuerpo amarillo está gracias a la hormona luteinizante. Entonces la LH está haciendo ovular y está haciendo formar ese cuerpo lúteo. Muy bien, gracias a la LH ya tenemos cuerpo lúteo. ¿Para qué sirve este cuerpo lúteo, este cuerpo amarillo? Este cuerpo amarillo es la fuente de otra hormona muy importante que se llama progesterona. De este cuerpo amarillo va a empezar a salir la T4, que es la progesterona. De este cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a empezar a salir progesterona. ¿Y para qué sirve la progesterona? Pues la progesterona va a empezar a alistar el útero para una posible gestación. Y van a empezar a haber cambios morfológicos en el útero. Ese útero se vuelve esponjoso, ¿ya? Está como inflamado ese útero y es bastante delicado. Por esa razón no se hace OVH en hembras que están en celo. Porque ustedes lo pueden tirar con una pinza y se rompe, se desgarra fácilmente, ¿no? Ese útero está bastante sensible, ¿no? Porque han habido cambios. Seguramente ha debido tener algunos dolores. Yo no sé, los animales tienen dolores porque hay unos cambios morfológicos en el útero, ¿ya? Bien, todo eso está haciendo la progesterona. Está alistando ese útero para una posible gestación. Muy bien. Si este óvulo que ha caído aquí, este cuerpo lúteo rápidamente se está formando y pronto empieza a echar progesterona. Este óvulo tiene dos destinos. Uno que sea fertilizado por un espermatozoide y otro que la vaca no haya sido cubierta y, bueno, se va a pasar hasta el útero y se va a morir, se va a reabsorber. En el caso de que la vaca no haya sido cubierta por un toro, no hay espermatozoides, y que este óvulo se muera,
Nosotros vamos a tener un ciclo estral en la vaca, dura 21 días. El ciclo estral de celo a celo, si hoy entra la vaca en celo y no ha sido preñada, dentro de 21 días va a volver a entrar en celo. Si no se preña, 21 días entra en celo. Cada 21 días entra en celo la vaca. Las mujeres cada 28 días tienen su ciclo, ¿no es cierto? Sí. En las vacas es cada 21 días. ¿Ya? Cada 21 días. Muy bien. Entonces, aproximadamente hasta el día 18, vamos a tener la presencia del cuerpo lúteo, este cuerpo amarillo. Pero hasta el día 18 se va a perder si no ha habido fertilización del óvulo. Si no ha habido fertilización del óvulo, entonces hasta el día 18 ya no va a haber cuerpo lúteo, se va a reabsorber. O sea, el cuerpo lúteo va a crecer y luego se va a reabsorber y se va a perder y se va a convertir en una cicatriz que se llama cuerpo albicans o cuerpo blanco. En una cicatriz que no funciona para nada. Y si hay cuerpo albicans, entonces este cuerpo lúteo ya no echa progesterona. Ya no echa progesterona. Entonces, esa bajada de progesterona está ligado a una hormona que está saliendo del útero que se llama prostaglandina fetosalfa, que está ayudando a destruir este cuerpo lúteo hasta el día 18. ¿Puedes repetir? Bien. Entonces, esto de la prostaglandina los voy a explicar más adelante, ¿ya? Porque se van a confundir si no aquí. Entonces, el cuerpo lúteo hasta el día 18 se pierde. Pero en el caso de que este óvulo sea fertilizado por un espermatozoide, entonces la vaca va a quedar preñada. ¿Y cuánto es el tiempo de gestación de las vacas? 9 meses. Ya, 285 días. ¿No? Ya, tenemos que empezar a hablar de días, ya no de meses, de días. Hay un margen de 5 días más o menos, pero es el periodo de gestación de las vacas. Entonces, este cuerpo lúteo, si va a haber preñez, va a empezar a crecer más grande y casi va a abarcar este cuerpo lúteo, va a abarcar casi todo, más del 50% del ovario. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque la vaca está empezando a echar más progesterona. La progesterona está durante todo el periodo de la gestación. Las vacas están formando tanta progesterona que están orinando prácticamente progesterona. Y los diagnósticos de gestación se hacen en función de esa hormona. Incluso las mujeres. Esas pruebas rápidas, esas gotitas de orina están midiendo progesterona. Pues la progesterona está solamente en las hembras que están gestando. Porque ese cuerpo lúteo está echando bastante progesterona. ¿De acuerdo? Mucha progesterona está echando. Entonces, la progesterona va a durar durante todo ese periodo de la gestación, hasta que llegue el momento del parto. Cuando llegue el parto, nace el feto, y detrás del feto, ¿qué sale? Así. Muy bien. El cuerpo lúteo de los animales, este cuerpo lúteo solamente es importante hasta el primer tercio de la gestación. Hasta el primer tercio de la gestación. Más o menos unos 2 a 3 meses en las vacas. Después ya es insuficiente ese cuerpo lúteo, la progesterona que está echando. O sea, no es suficiente, falta más progesterona. No es suficiente. Y ahora la progesterona empieza a salir de otro órgano importante. Ese órgano se llama placenta. La placenta empieza a echar ahora altos niveles de progesterona. La progesterona que sale del cuerpo lúteo grande es importante, pero más importante es ahora la progesterona que está saliendo de la placenta. La progesterona mantiene la gestación. No hay gestación sin progesterona. Ustedes han oído escuchar a algunas personas, algunas mujeres embarazadas, tienen un embarazo débil, dicen, ¿no? Y el médico les está recetando, ¿qué cosa? Progesterona.
¿Para qué? Para mejorar su gestación. Necesita mucha progesterona. ¿Por qué es tan importante la progesterona? Ustedes tienen que saber de que la vaca está albergando un ser ajeno a su cuerpo. El feto no es propio de la vaca. La mitad le pertenece a ¿quién? Al padre, ¿no ves? Al pobre. Por lo tanto, ese feto, la mitad no es de su cuerpo. Y la vaca quiere expulsarlo, quiere botarlo. Y la vaca tiene mareos igual que las mujeres. Tiene náuseas, tiene ganas de vomitar. Las perritas igual son. ¿Por qué tiene esos síntomas? Porque está albergando un ser extraño en su útero y quiere expulsarlo. ¿Y quién está defendiendo al feto de su madre? Para que no sea expulsado. La progesterona. La progesterona, el feto se está defendiendo de la misma madre, de la placenta está saliendo ahora la progesterona. Si bajan los niveles de progesterona, la vaca lo expulsa. Lo expulsa. Y hay un aborto inminente. Bien, como está de la placenta saliendo ahora la progesterona, les había dicho que después del nacimiento, después sale la placenta, y junto con la placenta bajan los niveles de progesterona, porque la placenta era la fuente de progesterona. Bajan los niveles de progesterona, y ese nacimiento estimula al útero, no a la placenta, al útero de la madre, a que se empiece a liberar una hormona. No tengo útero. Aquí voy a dejar uno pequeñito, un ovario, trompas de falopio, el cuerno uterino, cervix, ¿no? De este útero empieza a salir una hormona que se llama prostaglandina F2 alfa. Del útero empieza a salir la prostaglandina F2 alfa. ¿Cuál es la función de esta prostaglandina F2 alfa? Es una luteolicina. Luteolicina. ¿Qué significa luteolicina? Lúteo viene de cuerpo lúteo. Lisina viene de lisis. Lisis celular. ¿Se acuerdan qué es la lisis celular? Destrucción. Sí. Entonces, la función de esa hormona es la destrucción del cuerpo lúteo. Destruye el cuerpo lúteo. Es una luteolicina, la prostaglandina F2 alfa que está saliendo del útero. Entonces, ha bajado los niveles de progesterona de la placenta, pero también están bajando los niveles de progesterona del cuerpo lúteo, porque lo está destruyendo la prostaglandina. Lo está destruyendo. Lo ha destruido el cuerpo lúteo y se ha convertido en un cuerpo albicans. Ya no hay progesterona, nada en el cuerpo. Esa bajada de progesterona del cuerpo de la vaca estimula nuevamente el mecanismo de retroalimentación negativa. Otra vez le empieza a salir FSH, -RH, y otra vez empieza a hacer madurar folículos y todo eso. Y eso está durando otra vez cada 21 días. Entonces, chicos, nosotros los veterinarios jugamos con eso. Jugamos con las hormonas, bastante. Porque todas estas hormonas, la prostaglandina F2 alfa, progesterona, estrógenos, tenemos en el mercado de forma sintética. Fíjense, se utilizan tanto estas hormonas incluso para tratamientos. ¿Han escuchado ustedes los tumores, por ejemplo, en las glándulas mamarias de las perras, de las gatas? ¿Sí? Los tratamos con testosterona, por ejemplo, de los machos. Utilizamos para el tratamiento de esos tumores. ¿Qué pasa si yo a la vaca le inyecto, está preñada la vaca y le inyecto estrógeno? ¿Qué sucede con la vaca? Solamente fíjense la función de los estrógenos. ¿Qué función tiene? Celo, por lo tanto hay un aborto inminente. En el celo la cervix se abre y va a haber un aborto. Si le pongo estrógenos, ¿qué va a suceder con la vaca? Va a entrar en el celo y con ese celo se va a poder cubrir con un toro, porque el toro va a venir y va a cubrir y va a estar en celo.
¿Y va a haber preñez o no? No va a haber preñez. ¿Acaso había folículos maduros? Porque los estrógenos normalmente salen de los folículos maduros. Nosotros le estamos metiendo directo estrógeno. Y va a estimular a la salida del LH, pero ¿qué va a hacer ovular si no hay óvulos? Si no hay folículos de grado. ¿Se dan cuenta? Pero yo los estrógenos los utilizo bastante en el caso de retenciones placentarias, por ejemplo. Hay gente que, yo trabajo con vacas más que todo, gente que viene a veces después de una semana y que no ha expulsado la placenta, entonces la cervix se ha cerrado ya y la placenta está colgada y no sale. Entonces utilizo estrógenos, le pongo estrógenos y lo va a abrir la cervix y voy a poder extraer la placenta, voy a poder hacer un lavaje interino, voy a colocar bolos efervescentes y se terminó. ¿Cierto? Utilizo estrógenos para eso, pero no para sincronización de celo. ¿Qué pasa si a la vaca le pongo prostaglandina, si está preñada? ¿Cuál es la función de la prostaglandina? Fíjense. Es una luteolicina, hemos dicho. Si va a destruir el cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es una fuente de progesterona, vamos a bajar los niveles de progesterona de la hembra preñada y la verón. Eso es lo que va a suceder. ¿Qué pasa si a la hembra preñada le pongo progesterona? A la hembra preñada le pongo progesterona. Muy bien, va a fortalecer. Pero ¿saben qué? Nosotros utilizamos la progesterona para sincronización de células. En una vaca que está vacía, le pongo progesterona, ¿no? Y mientras haya progesterona en el cuerpo de la vaca va a asumir que está preñada. Hemos hecho un experimento con ovejas y hemos agarrado un pedazo de esponja y le hemos rociado con hidroxiprogesterona, es progesterona sintética, y le hemos puesto en la vagina de las ovejas durante 15 días. Y la oveja, mientras tenía esa progesterona, esa fuente, su cuerpo asumía que estaba preñada. Y después de 15 días lo hemos sacado y a las 48 horas estaban entrando en celo toditas. O sea, era como si hubieran parido cuando le hemos sacado la progesterona, ¿no? Y se ha activado el mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Y a las 48 horas estábamos con ovejas en celo. Entonces, utilizamos para hacer sincronización de celo también. Muy importante. El tema de la gente va a las veterinarias a veces con sus perritas y dice, no quiero que entre en celo. Y perrita, pero hay dos formas nada más, ¿no es cierto? Uno es la esterilización y otro la inyección. ¿Y qué inyectamos? ¿Qué? Progesterona. Y la progesterona lo colocamos en vía subcutánea y mientras sale esa progesterona ahí, esa perrita va a asumir que está preñada y no va a entrar. Eso le dura 6 meses. Hasta las mujeres están tomando progesterona para no quedar embarazadas. ¿Cómo se llaman esas inyecciones? Ya van a saber. Abuso de las inyecciones de progesterona en los animales. ¿Qué pasa? ¿Qué va a provocar? Por eso va a asumir que está preñada. Bueno, algunas, escuchen a ver, el manejo de las hormonas es bastante delicado y no se puede colocar en cualquier momento, porque podemos incluso provocar tumores en las glándulas mamarias. Nosotros podemos provocar eso. Por eso hay que leer bastante la fabricación de la empresa, ¿no? Y ahí están las indicaciones. Cada vez están saliendo nuevos productos, ¿no? Y con diferentes concentraciones y a veces la adición de otras hormonas más, y tenemos que leer ese producto, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber cuál es la función de las hormonas, nada más. Bueno,
La siguiente clase vamos a hacer una práctica y vamos a observar el cuerpo lúteo. Ahora creo que no nos va a dar mucho tiempo. Entonces, ya, vamos a ver rápidamente solamente el óvulo, el ovario de esa. Rápido lo vamos a hacer y les voy a despachar más. Lo voy a dejar con la auxiliar. La siguiente clase, otro grupo. ¿Quién puede traer? Útero gestante. Necesito útero gestante. ¿Pero no van a fallar? Tienen que ir a 1 o 2 días antes de ir a tienen que ir a los mataderos. Escuchen, los úteros de bovino se los puede adquirir en los mataderos, pero están fallando temprano a las vacas. Ustedes van y le dicen quiero un útero por favor y les venden a 20 pesos el útero con el feto, ¿sí? Y no les estoy mostrando porque vamos a ver en la práctica en la universidad los placentomas, carúnculas, cotiledones que están uniéndose el útero con la placenta y todo eso. Y las fuentes de progesterona vamos a observar solamente en un útero gestante. Ahora tenemos un útero que está vacío, no está gestando, por lo tanto no debe tener un cuerpo lúteo grande, ¿no? Debe tener tal vez un ovocito estral pequeño. ¿Ya? Listo. Si no hay preguntas, entonces. ¿Te lo pasaron?